Apocalipsis capítulo 15. Amén. Dice así el versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Dice así, ¿verdad? Aquella oración. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá? Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Versículo 5. Después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Apocalipsis 15, hemos leído. Entonces, mis hermanos, una de las cosas que podemos observar y que hemos venido estudiando, y que es muy importante recalcar en este momento del estudio, es que vean, aquí, a manera de resumen, podemos notar que desde el inicio del estudio, vean muy bien, desde el inicio del estudio, de la revelación de quién, este libro nos narra la revelación de nuestro Mesías, de nuestro Jesucristo, de nuestro Yeshua, que significa salvación, que le dio a quién, a Juan, para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Pero oigan muy bien, mis hermanos, esta revelación es de Yeshua, de Jesucristo, de Cristo el Mesías, y se la da a Juan. O sea, Juan lo que hace es ser un escriba, un escritor, nada más. Así que desde que iniciamos este estudio, hace más de un año, todos los acontecimientos, oigan, muy bien, todos estos acontecimientos se dan antes, y voy a hacer una lista, de la venida del Mesías y de la siega de la mies de la tierra y la siega de las uvas de la ira. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente está esperando algo en este libro que no se menciona, pero lo que se menciona es la mies, la siega, la cosecha de la mies, y la cosecha, la siega de las uvas. Y oiga lo que hemos pasado y la palabra. Entonces alguien me puede decir a mí, entonces me está diciendo que Apocalipsis va dándose cronológicamente. Yo le puedo decir que de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, la siega de la mies y la siega de las uvas, o sea, la venida del Mesías, no se menciona antes, oiga, de todos los acontecimientos que vamos a hablar. Los 7 sellos. El primer sello, ¿se acuerda cuál era? Era un caballo blanco, que era el engaño. Venía montado uno a engañar a las naciones. Segundo sello, un caballo bermejo que trae guerra. Tercer sello, un caballo negro con hambruna y escasez.
El cuarto sello, un caballo amarillo que trae mortandad y pestilencia. El quinto sello, martirio para los que conocen y siguen los mandamientos. Sexto sello, hasta el sexto sello se habla de las señales celestiales. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio. ¿Se acuerdan? Eso es el sexto sello. Luego, antes de llegar al séptimo sello, se habla de los sellados de Israel. Acuérdense que Dios sella antes del juicio. Sella a sus hijos, sella a su pueblo. Y hay una multitud que sale en vestiduras blancas de la gran tribulación. Y hay un silencio en el cielo porque se va a abrir el séptimo sello. ¿Quién abre todos estos sellos? El Cordero. Es el único. No había nadie digno de abrir los sellos. Y Él es el único digno. Séptimo sello. ¿Sabe qué se abre con el séptimo sello? ¿Qué da paso? El séptimo sello nos da paso a las 7 trompetas. Entonces, hasta aquí nosotros podemos ver, imagínense, que estamos viendo que los 7 sellos se dan. Contalo por acá. 7 sellos. Y el último sello, que es el séptimo, ¿verdad? ¿Da pie a qué? A las 7 trompetas. 7 trompetas. Entonces, pasan todos estos sellos, pasan todos estos caballos, por decirlo de alguna manera, y el Señor no ha llegado. Es más, vamos a hablar y les voy a hacer un resumen de las trompetas. Primera trompeta, ¿qué sucede? Se quema una parte. La Biblia dice que la tercera parte de la vegetación de la tierra. Segunda trompeta, ¿qué pasa? Catástrofes en el mar. La tercera parte del mar y sus seres vivientes son afectados. Entonces van a ser destruidos también la tercera parte de las naves, los navíos, barcos, lo que haya. Aquí mucha gente piensa que van a haber, no uno, varios tsunamis tremendos en ese momento. Tercera trompeta. Va a haber daños referentes con la tercera parte de las aguas dulces en toda la tierra. No va a haber agua potable. El agua va a ser tóxica y amarga. La cuarta trompeta habla de cambios referentes a los cuerpos celestiales. Es decir, la tercera parte del sol, las estrellas y la luna se van a oscurecer. La quinta trompeta, las langostas que no dañan la hierba, oiga muy bien, son langostas, pero no dañan la hierba, ni cosa verde alguna. Solamente, ¿sabe qué vienen a dañar estas langostas en la quinta trompeta? A los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso a mí me indica algo, que el Padre va a cuidar a su remanente durante todo el juicio. Una cosa es juicio y otra cosa es ira. Una cosa es el juicio y otra cosa es la ira. Eso es muy diferente. Y resulta ser que nadie quiere estar en el juicio. Nosotros no deberíamos de hacer todo lo posible para no estar en la ira. ¿Iremos a estar nosotros en el juicio? ¿Durante el juicio? Si el Señor dice que van a venir langostas a dañar a aquellos que no tienen, ¿qué dice? El sello del Padre, o sea, el remanente. Entonces, Israel durante un juicio siendo guardado, porque se acuerda que nosotros somos de Israel. Así lo dice la palabra, Efesios capítulo 2. Estamos lejos de la ciudadanía de Israel y Dios ahora en su sangre, en su muerte nos hizo cercanos ¿a qué? A la ciudadanía. No somos 2 pueblos, somos 3 pueblos, ni 4 pueblos, somos un pueblo nada más, que va a ser igual que en el tiempo de Egipto. Van a vivir el juicio, pero no van a vivir la muerte,
porque hay cordero, hay sangre que nos guarda. Oiga muy bien. Entonces la sexta trompeta es un sexto ángel que tenía la trompeta, desata 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Y sabe qué hacen esos ángeles? Son desatados, preparados, tienen un día, un mes, un año exacto para matar a la tercera parte de los hombres. Oiga muy bien, la tercera parte de los hombres. Y los términos que se repiten en estos son el juicio del Creador. Entonces, usted me va a decir, ¿qué Dios más malo? ¿Qué padre más malo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo usted quiere que yo evangelice y le diga a la gente de esa clase de Dios? Oiga muy bien, y le voy a leer Apocalipsis capítulo 9, para que nos demos cuenta el nivel de la maldad que ya hay y que se va a multiplicar aún más. Oiga lo que dice, Apocalipsis 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Oiga, o sea, todo lo que está aconteciendo con sellos y trompetas, Dios tiene un propósito con ellas. Y es que la gente se arrepienta. Y ahí viene la parte. Porque la gente no quiere arrepentirse. Oiga lo que acaba de pasar con todo lo que acaba de acontecer. Y dice, oiga lo que dice Apocalipsis 9. Ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, bronce, piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Quiere decir que este juicio, en este tiempo, Dios le va a hablar a cada persona en la tierra para que esté totalmente consciente que si no se arrepiente, el final de no arrepentirse es la ira de Dios. O sea, todo ser humano que esté vivo durante este proceso, que estamos a punto de empezar a vivirlo, Dios le va a hablar de una manera u otra para que se arrepienta, porque si no se arrepiente, el final es la ira de Dios. Es consciente, no es inconsciente. No es que la gente va a llegar ahí, ups, no me di cuenta. Va a haber tremendas señales para que la gente no pueda decir que no se dio cuenta. Ahora, imagínense. Antes de la séptima trompeta, ¿la séptima trompeta cuál es? La final trompeta, la última trompeta. ¿Sabe cómo lo dice Pablo? Pablo lo dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Aquí os digo un misterio. Pablo es el que va a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oiga, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo que tenemos nosotros, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, Pablo me está hablando que todos estos acontecimientos, usted y yo, si estamos vivos, o nuestros hijos lo van a vivir, porque el Señor, el regreso del Señor, el cambio de este cuerpo donde el Señor venga y vamos a ser glorificados al cuerpo que el Señor tiene para con nosotros, o si estamos ya descansando, nos despertaremos a tener un cuerpo incorruptible, si morimos en el Señor, no se va a dar antes de la última trompeta. Entonces, tenemos sellos y los tenemos las trompetas. Y a través del estudio exhaustivo que hemos hecho a través de este año y resto, y no lo digo porque lo he hecho yo,
usted lo puede ir a escuchar al canal y vaya a escuchar cada uno de los capítulos, versículo por versículo. No hay, antes de la última trompeta, no hay nada que me indica que el Señor va a regresar antes o que va a ocurrir algo específico con un grupo, como por decirlo de alguna manera, como que van a desaparecer. No lo dice. Entonces, es increíble que aún antes de la última trompeta, los dos testigos van a estar profetizando 1260 días. O sea, eso prácticamente son 3 años y medio. Van a haber 2 personas, como dice la palabra, que pueden inclusive cerrar el cielo para que no llueva, y van a suceder cosas extraordinarias con esas 2 personas, y nadie puede decir que no se dio cuenta que ellos están, porque las naciones se van a dar cuenta. A ellos los van a matar al final de esos 3 años y medio. Los van a exhibir en una plaza pública y van a resucitar, solo que sus cuerpos van a ser llevados. O sea, aquí no hay quite. La 7ª trompeta dice así: el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de nuestro Mesías. Estoy leyendo Apocalipsis 11, versículo 15. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ese es el 7º. Entonces, nosotros, antes de que llegue a suceder lo que la gente está esperando que suceda, algunas cosas de esas que la gente que quiere que suceda no están en la Biblia y no van a suceder. Pero si hay algo que sí va a suceder, que se llama la cosecha, la mies. Van a recolectar la mies, el cereal, y se va a recolectar las uvas para la ira. Entonces, eso sí está en la Biblia. Y el Mesías sí habla cuando se va a recoger la mies y cuando se van a recoger las uvas. ¿Por qué hablo de este tema? Porque si usted lo estudia profundamente, teológicamente hablando, digamos, yo para poder tener una doctrina tengo que tener una base bíblica y versículos bíblicos que me digan exactamente dónde va a suceder. Por ponerte un ejemplo, vamos a hablar de la venida del Mesías. La venida del Mesías es una doctrina, y que usted en Isaías puede ver cómo Isaías me hablaba de la venida del Mesías. Isaías me hablaba de que iba a morir y cómo iba a morir, cómo iba a quedar inclusive su rostro desfigurado. Inclusive dice que su muerte iba a estar entre las personas que tenían dinero, José de Arimatea. Todo eso está profetizado. Se sabía que iba a resucitar. Ahora nos metemos a la doctrina de la resurrección. ¿A los cuántos días Yeshua fue la resurrección? Al 3er día. Entonces hay mucha gente que empieza a celebrar el viernes, que Yeshua muere el viernes. Y si usted comienza a ver cuántos días hay bíblicos, de acuerdo al calendario que vivió el Mesías, entre viernes y domingo no hay 3 días. O sea, son cosas que no calzan. La doctrina está equivocada. Usted puede creer algo ahí a medias, pero eso está equivocado. Al Señor no lo crucificaron un viernes, y tiene toda una explicación bíblica de por qué, histórica de por qué se celebran viernes, y eso asustaría más de uno que no sabe eso. Vamos al nacimiento del Mesías.
Y hay una doctrina para el nacimiento del Mesías. Y usted estudia el nacimiento del Mesías. Y usted ve, y cosas tan sencillas como lo que habían unos pastores, y llegaron unos ángeles y le dijeron a los pastores: hoy ha nacido, ¿qué? El Salvador. Y le habla a los pastores. Entonces usted puede celebrar el nacimiento del Mesías en una fecha equivocada. Porque resulta ser, no se asuste, todo esto es un proceso, ¿verdad? El Mesías no nació en diciembre. Porque si vamos a Israel para este tiempo de diciembre, los pastores no pueden estar afuera por el tipo de clima que hay. Si usted saca también por medio del padre Juan el Bautista y saca el sacerdocio y cada una de estas cosas, bíblicamente tenemos una doctrina de cuándo nació el Mesías. Entonces, habrán cosas que dice usted: eso a mí no me cambia, eso no me va a afectar a mí en la salvación. No, seguro que no, porque hoy en día hay una multitud de personas que usted y yo le tenemos que evangelizar, y el problema es que piensan que son evangélicos y no conocen las profundidades de la Escritura. Y Dios está trayendo una luz a las naciones y está llevando el evangelio del reino, no el evangelio de tal congregación, no el evangelio de cuántas millones o miles de diferentes organizaciones cristianas hay. Y todas están erradas. ¿Sabe por qué? Porque empiezan con un hombre, tienen doctrina de hombre, y ese hombre o esa organización son los que ponen todo lo cómo tiene que hacerlo usted y cómo tiene que hacerlo a usted. Este tema que hoy estamos viendo es muy importante, muy importante, porque si usted va a pasar por los 7 sellos, oiga muy bien, o sea, vamos a ver los 4 caballitos, yes. ¿Eso es su doctrina? No. O sea, con todo el respeto, o sea, yo le entiendo que usted puede estar mal informado, pero bíblicamente el Señor no anuncia recoger la mies y recoger las uvas hasta Apocalipsis 14, que fue el último capítulo que vimos. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta y vieron y dicen: esa es la venida del Señor. Aquí nadie gritó eso, pero no importa, no estoy diciendo que usted está equivocado, pero mis hermanos, yes, Apocalipsis 14, para que le ponga una rayita ahí, es el capítulo que me anuncia la recolección de la mies y de las uvas. ¿La mies para qué? Para la cosecha, los que van a estar, como dice el Mesías en la parábola, que va a estar guardadito en la presencia de Dios. ¿Y las uvas para qué? Para la ira. Porque eso es demasiado importante, porque vamos a entrar a la ira de Dios. Y ya pasamos el momento donde parece, bíblicamente, donde me lo dice, que es la recolección de la mies y las uvas, y vamos a ir a la ira. Entonces, ¿por qué les digo esto? Yo lo hablaba con mi esposa, y lo hablábamos una y otra vez, porque le digo yo, aquí el asunto es que la gente doctrinalmente está esperando un rapto, y lamentablemente muchos tienen en su cabeza la película Los Dejados Atrás, o lo que se llama Left Behind. Y el problema es que nosotros estamos pero behind the train. Y como le digo yo, o sea, no se asuste, no sienta temor, porque la gente se va a quedar: What are you talking about? O sea, a mí siempre me enseñaron y a mí siempre me dijeron: usted doctrinalmente, teológicamente hablando, usted puede ir a ver quién sacó esa doctrina y en qué año se sacó. Eso no se enseñaba. Es más, le voy a decir, como hay gente que se queda impresionada. ¿Usted sabía que por lo menos en Estados Unidos la Navidad era prohibida? Porque es una celebración que tiene raíces paganas. Y la gente dice: ¿cómo? United States of America didn't celebrate Jesus?
No, oiga lo que le estoy diciendo. United States of America didn't celebrate Christmas, que es totalmente diferente. No celebró Navidad, porque la Navidad que usted y yo nos enseñaron de chiquitillos, y no tienen culpa los tatas ni sus abuelos, es una costumbre babilónica, nórdica, de todos los países que usted le quiera poner de Europa, menos de la Biblia. Entonces, así podemos estar nosotros de equivocados pensando que estoy adorando a Dios cuando estoy haciendo algo que a Dios no le place. Ahora, ¿se puede imaginar una iglesia y que ustedes vinieran sábado a sábado? Y acá siguen el rapto, chiquillos y chiquillas. We don't have to do anything. El rapto is coming. Nada, no hay que hacer nada. Nada, no se preocupe por si sigo nada, porque gozo. Y nada más. Santo que. Si yo voy para 7 sellos que me desatan 4 jinetes o los 4 caballos de Apocalipsis, y me dice que el último sello va a desatar las 7 trompetas y van a pasar cada una de esas cosas. Si usted y yo vamos a estar en ese proceso, o sus hijos, usted tiene una gran tarea para enseñarle a sus hijos, porque lo que viene no es sencillo. Hace unos años atrás, nosotros enseñábamos Mateo 24, estuvimos en un estudio profundo de Mateo 24. Hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás, hicimos un estudio profundo de todo lo que era las plagas de Egipto y cómo eso repercutiría en los tiempos finales. Y veníamos hablando y la gente decía, ¿para qué? Noé predicó 100 años y no le hicieron caso. Yo llevo aproximadamente en este proceso aquí en Costa Rica aproximadamente 10 años, o sea, me faltan 90 años. Es mucho lo que falta todavía. Y si la gente no quiere escuchar, no es que el mensaje tiene que cambiar, porque la gente, inclusive se me venía a la mente Esteban, porque alguien dice, es que aún, mi hermano, a veces usted no puede decir esas cosas. Habrá gente que no puede entender. ¿Cómo que no puede entender? Si los niños que están allá sí lo entienden, ¿cómo puede ser que un adulto, que tenemos toda la capacidad y que podemos recibir el Espíritu Santo, no la queramos? Una cosa es no querer la verdad y otra cosa es no aceptar la verdad tampoco. Usted tiene un camino y es estrecho, muy estrecho. Y si usted y yo vamos para los 7 sellos de Apocalipsis, porque eso no ha empezado. Si usted pensó que lo que hemos pasado ya habíamos empezado, no hemos empezado. Imagínense. O sea, es como ¿sabe cómo le dicen en inglés? Esto es un wake up call. Wake up call. O sea, esto es, como le dicen a uno, un estate quieto en Spanish. Estate quieto. ¿Cómo estate quieto? Sí, estate quieto en la presencia del Señor, porque Dios nos quiere ministrar. ¿Y sabe qué es el problema? Mientras hacemos y les enseñamos y les seguimos enseñando, el enemigo va a querer sacarlos de la verdad, porque lo único que nos va a hacer libres es la verdad. Si usted cree que todas esas 200 y 1000 o las miles de congregaciones y denominaciones cristianas están en la verdad, porque ellos no, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos no se están preparando para lo que viene, porque no saben. Les están diciendo a la gente que viene la primavera del Espíritu. Y usted se queda así, ¿la primavera del Espíritu? What are you talking about? ¿Primavera del Espíritu? A otra gente le está diciendo, volvemos a la normalidad. Vienen cosas grandes para el pueblo de Dios. ¿Cuáles cosas grandes? Yo no dudo que Dios vaya a usar a sus hijos y a sus hijas. Pero tenga muy claro, mis hermanos, que yo no estoy aquí para votaciones de febrero. Yo no estoy en ninguna papaleta para quedarle bien a ustedes. No estoy. Y la idea del evangelio del reino es de llevar a las personas a la verdad. Y la verdad no le gusta a la gente, porque hay una naturaleza de mentira y de pecado en nosotros. Si nosotros vamos para los 7 sellos de Apocalipsis, tenemos que prepararnos, porque la meta de nosotros es que nosotros no lleguemos al día de la ira, que pasemos el juicio,
Vaya, pregúntele, ¿a cuál hijo de Dios? Sí hay, sí hay. Pero hay muy pocos. Pregúntele, ¿cuántos hijos allá afuera se están preparando para el juicio que viene? Porque ¿sabe qué, mis hermanos? El juicio va a empezar por la casa. ¿Se acuerdan? Y usted y yo tenemos que estar muy preparados para un juicio que viene. Y no podemos estar así, como dice la palabra, como las olas del mar, dice Santiago. O como el otro, sí, hoy sí, mañana no. Hoy sí, no, mañana no. Dios a los tibios dice que los vomitas peor. Dijo el otro, yo soy frío, por eso soy frío, porque eso no soy tibio. Sos un tibio. Porque en el momento que dices que sos frío, sos un tibio. Porque ya sabes que reconoces algo. Y entonces, en medio de cada una de estas cosas, todos los acontecimientos que se dan, 7 sellos, y el último 7º sello da cabida a las últimas 7, bueno, dan cabida a las 7 trompetas. Todo esto se da antes de la siega de la mies de la tierra y la siega de las uvas de la ira, que fue el capítulo que vimos en el estudio anterior. O sea, la venida de nuestro Salvador no es mencionada por su misma revelación. Oiga muy bien, ¿quién es el que le da la revelación a Juan? Yeshua, nuestro Mesías, Jesucristo. Y la venida de Él no es mencionada por la misma revelación de Él hasta que sucedan todos estos acontecimientos. Hasta que pasen los 7 sellos, hasta que se desaten las 7 trompetas, y a la última trompeta es que el Señor regresa. Y ahí somos transformados usted y yo, como lo dice Pablo. En otras palabras, lo que se conoce como rapto nunca se menciona durante los 7 sellos, que incluye los 4 caballos, que incluye el 7º sello que desata las 7 trompetas. Lo repito, es hasta el capítulo 14 que se menciona a los 144,000 y a los 3 ángeles. Un ángel que proclama el evangelio eterno que se va a predicar en todas las naciones antes de la ira. Por eso es que todo el mundo va a tener acceso, no va a poder llegar ese día. Y llegó a la ira y dijo, yo no sé nada, yo no sé por qué estoy aquí. No, nadie. Segundo ángel va a proclamar un juicio contra el sistema que va a enredar a las naciones. El sistema del gobierno que se está armando y que gobernará todas las naciones. Se llama Babilonia. Y el tercer ángel proclama un juicio contra los que fueron partícipes del sistema. Luego de todo eso, se menciona la siega, la recolección. La primera es una cosecha de trigo y el Hijo del Hombre es el segador, que la hace antes de la ira del Padre. La segunda es de uvas y son cosechadas por un ángel para la ira. Entonces, vea qué interesante. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Mies, recordamos, es el cereal maduro, es la cebada, es el trigo, es la avena, listo para ser segado. ¿Cómo lo vemos esto en el Mesías? Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Como lo uno y lo otro, sí, hasta la siega. ¿De qué está hablando? Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Mateo 13 lo dice así. Oiga lo que dice Apocalipsis 14. Y por otro lado tenemos la siega, la recolección de las uvas de la ira. Entonces, hasta Apocalipsis 14, la palabra a mí me habla de la cosecha que habla Mateo 13, cuando se recogen unos para estar en el granero del Padre y otros para el lagar de la ira. Hasta Apocalipsis 14. Ya pasamos los 7 sellos, ya pasamos
las 7 trompetas, estamos llegando a la ira de Dios. La ira no la pasa al pueblo de Dios. Respetamos a los que consideran el rapto secreto. Yo lo respeto como un acontecimiento de los últimos tiempos. Pero la Escritura nos permite observar y detallar que el pueblo del Padre, que es uno, Efesios capítulo 2, versículo 14, para los tiempos finales es un pueblo, tendrá que vivir los acontecimientos antes citados. De la misma manera que Israel vivió el juicio de Egipto, estando en Egipto, solo que el Padre hizo y hará distinción entre los que son su remanente y de los que son o viven como Egipto. Bueno, en este caso los que viven de acuerdo a Babilonia. Por eso en Apocalipsis le dice Dios a la iglesia, a los que se creen iglesia, que salgan de Babilonia, de todo lo que representa Babilonia. Entonces oigan muy bien, el cuidado de su Padre a su pueblo, pero va a haber persecución, ¿ok? Va a haber persecución por aquello, ¿verdad? Es lo que dice Apocalipsis 9, versículo 4. Aquí estamos hablando de la langosta, ¿se acuerda que hablamos antes? No va a dañar ninguna hierba, ni cosa verde alguna, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. Oiga, estamos hablando que este tiempo de la gran tribulación son 3 años y medio. Y la gente que no tenga el sello de Dios van a ser atormentados por 5 meses por estas langostas. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿La tierra ayudó a quién? A la mujer. Versículo 16 de Apocalipsis 12, le leo. Y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. La tierra ayudó a la mujer. Es una mujer, es un pueblo, es un Israel. Entonces el dragón, versículo 17, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio del Mesías. ¿Va a haber persecución? Sí, va a haber persecución. ¿Dios va a guardar a sus remanentes? Sí, pero yo no le puedo prometer a todos ustedes, como dijo Lord Shorda, no va a haber impuestos. No va a haber nada ahora, porque ahora están prometiendo hasta que vamos a llegar allá a la luna. Vamos a mandar a Franklin Chandías y a todo el mundo, porque ahí, como estamos en tiempo político, ahora todo No, mis hermanos, van a suceder cosas fuertes. No sé, alguien me decía, ¿se acuerdan que al principio, antes de que estuviéramos Apocalipsis, la gente me preguntaba, Henry, ¿pero usted cree que la persecución se ve en todo el mundo o eso solamente va a ser allá en tierra de Israel? Yo creo que nos quedó bien claro que la persecución va a ser en toda la tierra. Si ahorita están como están, con algo así, ahora imagínense cuando se manifiesta lo que se tenga que manifestar. Lo van a buscar con cédula, número y demás. Dios nos va a guardar, Dios nos va a guardar, Dios nos va a dar estrategias, Dios nos va a dar estrategias. No el pastor, no el profeta, no Chicho, no Patrick, no nadie, el Señor. En esos momentos más vale que usted aprenda y que haya aprendido haber llegado a ese momento de los 7 sellos, a entender que Dios le habla a uno, que el Espíritu Santo nos ministra y que la palabra nos habla. Y en poder discernir entre lo bueno y lo malo. Acuérdense que el corazón, yo siento, usted puede sentir lo que le dé la gana. Que la Biblia dice que el corazón, ¿qué es? Engañoso. Entonces va a tener que comenzar a entender bíblicamente cómo hago yo para saber cuando hago la voluntad del Padre y cuando no. Eso es clave para estos tiempos. Eso es clave. Todos los acontecimientos, como decimos, todos estos tienen que pasar antes que venga la siega de la mies y antes que venga la siega de las uvas. O sea, la venida del Mesías, lo repito, no es mencionada por el propio Mesías hasta Apocalipsis 14. Y ya pasó todo esto. Creemos que esto es de mucho peso para poder creer que debemos de prepararnos para hacer mies. Usted tiene que ser cereal. ¿Qué
Que la próxima vez que lo vea a su hermano le diga: ¿y qué me dice, cara de cereal? Amén. Tenés que ser cereal, tenés que ser cereal. Usted no puede ser uva, porque las uvas van para la ira. Durante este tiempo que precede la venida del Mesías. Y mis hermanos, yo no sé usted, y no le voy a decir fechas, porque la Biblia a mí me dice claramente que yo no puedo decir fechas. Pero mis hermanos, el proceso de los 7 sellos y demás, es muy posiblemente que usted y yo lo vivamos. Es que es muy posible. Hemos visto en los últimos 15 años, 20 años, acontecimientos que no habían sucedido en toda la historia. Y si usted va igual hacia 100 años atrás, es increíble todo lo que ha sucedido en los últimos 100 años. Y si se va 150 años atrás, o sea, nosotros somos una generación tan especial para el Señor. Pero también se nos va a pedir mucho, porque al que más se le da, más se le exige. Usted no después hoy y sentarse con su tata y con su mamá y alegarle: pero ¿por qué me enseñaste eso que no estaba en la Biblia? Usted no le puede hacer así. Usted tiene que enseñarle la palabra de Dios y orar. Y ellos recibieron, como dice la palabra de Dios, no lo digo yo, recibieron mentira, tradiciones. El mismo Pablo dijo: si alguien les predica otro Cristo, o sea, otro Salvador, otro Mesías. Y alguien decía, alguien por allá: ¿cómo que vengan a predicar a mi otro Cristo? Jamás. Jamás. Pues mis hermanos, en lo que usted crea hace que usted siga a un Mesías o a otro. En lo que usted haga hace la diferencia entre seguir al verdadero y al falso. En todo lo que hacemos, porque por eso dice la palabra: todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Él. Entonces, si usted lee Apocalipsis 14, parece describir la consumación ya de todo. Porque va terminando con la furia de la batalla, donde la bestia y los reyes de la tierra, oiga muy bien, la bestia y los reyes de la tierra van a reunirse a hacer guerra con el Mesías. Así va a llegar el nivel de altanería del ser humano, que el Mesías va a regresar y el ser humano va a ir a hacerle batalla al Mesías. Oiga, mi hermano, eso está en la palabra. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. O sea, van a tratar de, según ellos, de que él pierda. O sea, mis hermanos, eso es como la liga. Ya sabe usted lo que va a pasar. Se lo fue Marcel. ¿Y qué? O sea, pueden ir hasta, oiga, Cristiano Ronaldo, que va a seguir lo mismo. Ya usted sabe lo que vamos, ¿sí o no? O sea, usted sabe que ahí va a la pérdida. Y oiga, van a hacer una batalla contra el Mesías y su ejército, según ellos. Esos son seres humanos. Vea el nivel de altanería que tiene el hombre. Si no vino el Mesías y le dijeron y todo lo que hicieron, ¿usted cree que el humano ha cambiado? La gente dice: sí, nosotros somos una generación superdotada. ¿Qué? Lo primero que dice la Biblia no lo hacemos, y en ella están los principios de vida eterna. Así de altaneros somos nosotros. Creemos que yo me la puedo jugar con lo que yo sé, y por eso, como yo sé, a mí no me importa lo que diga la palabra, menos ese pelón. Mi hermano, no lo que diga yo, lo que diga la Biblia, lo que diga la Escritura. Yo por eso sigo al profeta y sigo al pastor, porque ellos sí saben de esa vara. Mis hermanos, podrá ser el pastor que le dé la gana, igual que Israel. Dios levantó hasta granjeros para que le hablara a los reyes, porque los reyes no querían escuchar. ¿Y sabe qué está haciendo el hombre? Lo mismo. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, le dijo. Y Dios lo mandó a hablar a los reyes. Dios puede tomarte a ti, granjero de Costa Rica, para que le hable a los reyes de la tierra. Y eso no quiere decir que se van a convertir. Usted le puede hablar a su familia y enseñarles bíblicamente muchas cosas, pero eso no quiere decir que se van a convertir, porque el único que hace la conversión es un corazón contrito y humillado. No, Dios no lo desprecia, pero si seguimos en lo mismo, imagínense. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Versículo 1, Apocalipsis 15, ahí donde estamos. Vi en el cielo otra señal,
grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Las 7 plagas postreras, debemos de tomar en cuenta que la ira del Padre, o sea, las 7 plagas postreras, van de la mano de la desobediencia del hombre. Oiga muy bien. Las 7 plagas postreras van de la mano de la desobediencia del hombre. Oiga lo que dice el Levítico, esto está en la palabra. Dios sabía cómo es el corazón del hombre, entonces el Señor lo escribió en Levítico. Por eso es que la gente dice, pero es el Antiguo Testamento, eso no sirve para nada. El Antiguo Testamento es la revelación del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento no lo puedes interpretar si no entiendes el Antiguo Testamento. Oiga lo que dice el Señor, versículo 21, Levítico 26, para la gente que dice que Levítico no sirve para nada. Si anduvieres conmigo en oposición, o sea, le está hablando Dios a la humanidad. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas. O sea, las plagas postreras. No es un cuento del Nuevo Testamento, como dijo el otro. En Levítico está. Entonces, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Levítico 26. Y si usted lee todo el contexto, me está hablando las consecuencias de ¿qué? De la desobediencia. La desobediencia lleva la ira del Padre, lleva el juicio del Padre. Recordemos que hasta esta instancia, de nuevo, todos los que pasen, oiga muy bien, esto es muy importante porque hay gente que dice, qué bárbaro Dios y es malo. Todos los que van a pasar por la ira de Dios habrán tenido la oportunidad de haber tenido arrepentimiento. Todos. Ahí no va a haber nadie que no haya llegado, que haya escuchado acerca del Mesías y el Evangelio del Reino. Todos los que lleguen a la ira de Dios, o sea, los que van a ser uvas, no mies, uvas, van a saber que van para la ira, solo que no van a querer escuchar. Oiga lo que dice Apocalipsis 9, se lo leo, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. O sea, el corazón del hombre es duro, mis hermanos. Yo creo que todo eso lo estamos viendo. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mi hermano, eso es cosa seria. Oiga lo que dice. Ahora sí, ya viendo esta parte y entendiendo eso, Apocalipsis 14 me habla de la recolección de la mies y las uvas. Es el único momento, hasta después de los 7 sellos, que el Señor me habla a mí de su venida. Hablo claro y conciso. Ahora, vamos a Apocalipsis 15, entonces, y vamos a ver el versículo 2. Amén. Y dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Oiga, la victoria. ¿Usted quiere ser victorioso? Es sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca y sobre el número de su nombre. Para que apuntemos. En pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Entonces, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre, aparecen ¿en qué? En un mar de vidrio mezclado con fuego. En un mar
Y aquí, antes de la ira, aquí el Señor me está hablando en Apocalipsis 15 algo, y me habla del mar. El mar. Vea que la visión que está viendo Juan, la revelación que está teniendo, está viéndola ¿dónde? En el cielo. Y está viendo un mar de vidrio mezclado con fuego. Recordemos que el capítulo anterior hubo una siega, hubo una recolección. Apocalipsis 14. ¿Quién cree que están en ese mar de vidrio mezclado con fuego? Porque el mismo Juan nos dice que son los que tienen la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y su marca y el número de los nombres. O sea, los que van a estar en el mar son ¿qué? La mies. La mies. Ahí no hay quite, ¿verdad? Recordemos que un mar de vidrio mezclado con fuego. Y dice, vea lo que dice. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto el cielo y estaba ¿qué? ¿Qué está ahí? ¿Qué dice? Resulta ser que aquí con el mar hay algo que aparece a la par del mar y que aparece ahí en el versículo 5. Después de estas cosas, en Apocalipsis 15, dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron ¿qué? Los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. O sea, es como que vuelve una vez al inicio, porque se acuerda que al principio vi una gran señal donde aparecen los 7 ángeles que van a aceptar la ira de Dios. Luego aparece el mar de vidrio, y luego aparece, bueno, los que son victoriosos, y luego aparece el templo en el versículo 5. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, y el templo se llenó, vuelvo a mencionar el templo, de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea, el templo queda sellado. Tenemos a la multitud en el mar de vidrio mezclado con fuego, y tenemos el templo donde salen los 7 ángeles para hacer la ira de Dios, y como diciendo, se llena de la gloria de Dios el templo, nadie puede entrar al templo. Why not? ¿Por qué? ¿Qué me está hablando el Señor acá? Entonces, recordamos, esa señal tenemos los que habían alcanzado la victoria, los que un mar de vidrio mezclado con fuego, y luego aparece el templo que se llena del humo de la gloria de Dios. Si van para la ira de Dios, ¿por qué el templo se llena de la gloria de Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque esto es muy importante, porque tanto usted como yo, esto es una de las cosas que mucha gente se pregunta. Ahora, vea qué interesante, para que usted apunte, lo que están apuntando, y si no ahí queda grabado. Los victoriosos cantan algo. El cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Si usted estudia la palabra de Dios, resulta ser que Moisés, oiga lo que dijo. Jehová le dijo a Moisés, le voy a leer algo de la palabra: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Eso está en Éxodo 14:26. Entonces, resulta ser que tenemos en otra perspectiva de la palabra de Dios al pueblo de Dios saliendo de un juicio y llega un mar. Antiguo Testamento. Aquí tenemos Apocalipsis al pueblo de Dios pasando por el juicio y llega un mar también. ¿Casualidad? Pura casualidad. Entonces, resulta que Israel, espiritualmente, proféticamente hablando, fue victorioso del juicio
que estaban en Egipto hasta que pasan el mar. Muy bien. Volvamos al Antiguo Testamento. ¿Cuántas plagas cayeron? Y dijo el otro, ahí viene la plaga Nakesh. ¿Cuántas plagas llegaron a Egipto? 10. Usted sabe que bíblicamente muy posiblemente que no fueron 10 y fueran 7 también. Oiga muy bien. Pero eso es otro estudio. ¿Por qué no son 7 o son 10? O sea, no es que estamos quitando la Biblia, es que unas se pueden juntar y pueden juntar una sola, pero no importa. Resulta ser que tenemos al pueblo de Dios pasando por juicio, llegan al mar y viene el ejército del faraón atrás, ¿sí o no? El momento que Israel es libre del juicio de Egipto es hasta que pasa el mar, ¿sí o no? Fueron bautizados, así lo dice la palabra. A ese pueblo fue bautizado ahí. Eso es otro tema muy importante. Resulta ser que tenemos en el Nuevo Testamento al pueblo que pasa por el juicio de Dios, los victoriosos, y ¿saben dónde llegan? A un mar. ¿Sabe qué hace Moisés? Apenas llega al otro lado del mar, se canta un cántico. ¿Sabe cuál cántico? El cántico de Moisés. Ellos acaban de pasar el juicio, llegan al mar de vidrio y cantan un cántico. ¿Sabe cuál es el cántico? El cántico de Moisés. Y el cántico del Cordero. Se le añade una. ¿Será casualidad? Entonces, Apocalipsis 15 no menciona que son los que habían los que habían alcanzado la victoria. ¿Sobre qué? Sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca y el número de su nombre. Aparecen en un mar de vidrio mezclado con fuego y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Los mismos que salieron victoriosos a través del juicio que van a tener los moradores de la tierra. No todo el mundo va a llegar al mar de vidrio, solo los victoriosos. Pero muy bien, igual que Israel, no todos los que salieron, o no todos los que recibieron el anuncio cuando llegó las plagas y el juicio a Egipto, no todos salieron vivos. ¿O usted cree que todos fueron ordenadamente a sacrificar su cordero de Pascua, a todo mundo, todo? Cuando Dios le avisó tanto a israelitas como extranjeros, un solo pueblo saliendo del juicio tiene que cruzar el mar, y al final de la cruzada del mar vamos a cantar el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Pero oiga muy bien, no podemos entrar al templo, porque la gloria de Dios va a llenar el templo, y no solamente eso, hasta que pase la ira de Dios, nadie puede entrar al templo. Yo ya pasé, ya llegué al mar de vidrio. Ya llegué al mar de vidrio. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted ve que sea casualidad todo eso? Dos pueblos pasando por dos juicios, victoriosos después de pasar el mar. Ya, somos victoriosos después de pasar el mar. Vamos a ver qué dice la palabra. Tenemos de nuevo los victoriosos en este mar, y luego se nos menciona el templo. El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo. O sea, ahora no es humo, por aquello, porque la gente dice, ¿qué humo? Aquí lo que está hablando es de la Shekinah. La Shekinah, la misma presencia de la gloria del Padre va a estar ahí en el templo. Entonces, tenemos esta señal de nuevo. Los que habían alcanzado la victoria, aleluya. Un mar de vidrio mezclado con fuego, aleluya. Luego aparece el templo, y el templo fue lleno del humo por la gloria de Dios. Ahora, yo entendí lo del mar, digamos, pero vayamos todavía más profundo en la palabra. Segunda de Crónicas capítulo 4. Segunda de Crónicas capítulo 4. Y voy a leer en el versículo 2 al versículo 4. Igual, yo puedo leer más antes y después, pero mis hermanos, igual, por el tiempo, no puedo solamente con este momento así. Y dice, Segunda de Crónicas capítulo 4, versículo 2 dice:
También hizo un mar de fundición. Y se queda así, un mar de fundición. Vamos a ver si usted se puede imaginar eso. El cual tenía 10 codos. Y dijo el otro, ¿qué ha agarrado? 10 codos son 4 metros y medio, más o menos. El cual tenía 4 metros y medio, de un borde al otro. Enteramente redondo. Su altura era de 5 codos. O sea, 2 metros y 25 centímetros aproximadamente. Y un cordón de 30 codos de largo. Yo imagino un cordón. Qué pereza amarrarse el cordón cuando se le zafa a uno, ¿verdad? Ese cordón mide 13 metros y medio. Entonces, lo ceñía alrededor. Versículo 3. Y debajo del mar, y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Entonces, what are you talking about? ¿Quién está fundiendo un mar? ¿Qué está hablando? Oiga lo que pasa. Estaba sentado sobre 12 bueyes. Eso sí lo conozco. Imagino 12 bueyes. Oiga qué interesante. 3 de los cuales miraban al norte. Norte, ¿verdad? 3 bueyes mirando para el norte. 3 bueyes. No 3 bueyes, ¿eh? Cuidado. 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Así que, explícame un toque. Resulta ser que Salomón tiene algo, una revelación de algo. Y Dios lo manda a hacer un mar de bronce. ¿Cómo un mar de bronce? Sí, un mar de bronce. Y de hecho, igual, yo lo iba a dibujar, pero como no tengo tiempo. El mar de bronce era una pileta inmensa. Y tal vez usted lo pueda ver cerca, ¿no? Aquí la pileta. Aquí están los toros, ¿eh? De hecho, tenía este templo 1, 2, 3, 4, 5 de estas piletas como miniatura a un lado del templo y 5 a este otro. ¿Lo ven aquí? Tenían 5 aquí, 5 allá. Esto es lo que estamos hablando, el mar de bronce. ¿Quién le dijo a Salomón que hiciera una estructura de bronce y que le pusiera mar? Si usted se va a lo que dice ahí, dice mar nada más. Y ahí es donde usted queda como dice, o sea, son de las cosas que usted dice, ¿para qué hicieron esas cosas? Salomón está haciendo el mar de bronce en la entrada del templo. No lo hizo donde le dio la gana. Lo puso en una esquina y resulta ser que ahí llegaban un tipo de personas a este mar de bronce. No lo pueden ver si están más lejos, pero no quiero avanzar ahí. Entonces, aquí está el mar de bronce. Aquí está el mar. Aquí están todas esas piletas. Tenían 5 a cada lado. O sea, este templo era algo fuera totalmente de serio. Porque estas que están aquí tienen hasta ruedas, se pueden mover para allá y para acá. Imagínense, las 5 que están acá al lado. La de los toros no, la de los toros estaba totalmente fija. Entonces, ese mar, vemos aquí, ¿será pura casualidad eso? ¿Dónde estaban ellos? Se dice que están en el mar, mezclado con fuego, y luego aparece el templo. Y resulta ser que en el Antiguo Testamento me menciona que hay un mar fuera del templo. Entonces, literalmente, para que usted lo vea, aquí dice que hay un mar. No es que hay otra palabra. Aquí sí lo tradujeron bien, es un mar. Y le cabían aproximadamente 42,000 litros de agua, lo que aproximadamente son 11,000 galones de agua. Eso era inmenso. Por eso es que se llamaba mar. Este mar se semejaba a un vidrio.
Y resulta ser que los únicos que llegaban a ese mar, ¿sabe quiénes eran? Los sacerdotes. Los sacerdotes llegaban al mar del templo y ahí tenían no solamente que limpiarse, porque lo que parece es que ellos no ensuciaban el agua porque estaba por arriba. Vea qué interesante. Porque se ha estudiado y se cree que el agua que usaban para la limpieza de sus manos y demás salían por los bueyes. Entonces el agua que estaba por arriba tenía una función. ¿Sabe cuál era? Ellos tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer un montón de cosas. Y el sacerdote, antes de entrar al templo, se paraba y se fijaba en el mar de bronce si podía entrar al templo. Porque se me para el pelo, no tengo. Bienaventurado y santo, oiga muy bien, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios. ¿Qué van a hacer? Sacerdotes de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26, no hemos llegado ahí. Entonces hay una gran posibilidad que el mar que usted ve en Apocalipsis 15, hay una similitud con el mar que hizo Salomón. Y lo que Salomón estaba recibiendo era una revelación para dejarle a la gente diciendo: ustedes van a tener que asomarse al mar de vidrio antes de entrar a la presencia de Dios. ¿Usted está salvo? Sí, usted está salvo. ¿Usted está salvo? Sí, usted está salvo. Pero eso no quiere decir que todos los invitados a la boda vayan a entrar a la boda. Resulta ser que la miel se recoge, ¿sí o no? La miel se recoge. Se recoge la mies. La mies. ¿Ah? La mies es así, para los que no están escuchando por internet, que un puñado, un puño, ¿cómo se llama eso? Un manojo. Eso es la mies. Pero esto es algo que la gente, y eso lo vamos a ver en otra enseñanza porque hoy no vamos a poder. Resulta ser que la mies se recoge y se lleva a la era. No la nueva era, cancelado. Se lleva a la era. Y la mies, cuando ya está en la era, todo el mundo piensa: ¿todo es mies? No, no todo es mies. No todo es mies. Porque a la mies se le tiene que hacer un proceso, como decía un hermano conmigo un día de estos, como el que se le hace al frijol. Y se tiene que agarrar y le tiene que pegar una sacudida, porque resulta ser que dentro de la mies va algo que se llama tamo. Y el tamo y la mies no es lo mismo. ¿Está en la era? Sí, está en la era. ¿Se recogió con el trigo? Sí. Ese no es, ¿cómo se llama? Ese no es la cizaña o las uvas. No. Ese es trigo que se recoge, pero se pasa por otro filtro. O sea, en otras palabras, si la puerta era estrecha, se hace más estrecha. Porque la puerta se estrecha. Y eso es lo que enseña el Mesías. El Mesías lo enseñó, no lo enseña Chicho Sánchez. Como dice la gente: levanten mi mano, hagan una oración conmigo, dale al Señor, ya salvo. Amén. Vaya al desmadre que usted le dé la gana. Que usted está salvo, siempre salvo. Usted podrá ser salvo, que inclusive. Pero usted sabe lo que es ser salvo. Yo no estoy diciendo que esa gente va a ser salva, pero digamos, usted sabe lo que es ser salvo. Y como le digo yo, esto es parte de otra enseñanza. Pero estar ahí y saber que pude haber entrado y no entré. Una cosa es ser salvo y otra cosa son los que entran a las bodas del Cordero. Usted está preparándose para hacer mies, para hacer uva
¿Para ser tamo o para entrar a las bodas del Cordero? ¿Sabe quién va a entrar a las bodas del Cordero? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre eso, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinará con él 1000 años. Esto es lo que dice la palabra, que dice que andarán donde anda el Mesías. Esta gente va a estar donde está el Mesías. Ese remanente, el remanente va a estar con el Mesías. No por argolla, no porque le dieron una ofrenda al profeta, no porque le dieron ofrenda al pastor, no porque hicieron cualquier cosa, sino porque lo único que nos une al Padre y nos da la interés de saber que a Él le agrada, lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada, es los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son difíciles. ¿Por qué andan vendiendo ese montón de unciones y la gente no le explican que la puerta es súper estrecha? Y que nuestros hijos, y usted y yo, vamos a ver, si estamos vivos, los 7 sellos de Apocalipsis. Pero si usted está vivo, y su hijo está vivo, nuestra misión y nuestra tarea es llevar el evangelio del reino a toda esta gente. A los que se creen ya, pero andan haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra. ¿Cómo se reconoce? Si obedecen los mandamientos, nada más. ¿Dónde cambió la doctrina? ¿Dónde dijo que era con la unción de la chaqueta? ¿Dónde? ¿Dónde dijo que eran con esos pastores de la prosperidad y con todo eso? ¿Dónde? El pueblo de Dios se extravió. Por eso dice la palabra que en estos días Dios va a poner inclusive hambre de escuchar la palabra. Porque mis hermanos, cuando se comiencen a desatar cada una de esas cosas, mucha gente va a buscar de Dios. Porque a mí me dice la palabra de Dios que durante la gran tribulación va a haber una multitud de vestiduras blancas que se limpiarán sus vestiduras en la sangre del Mesías. Hoy, durante el tiempo de la gran tribulación, ¿quién les va a predicar? En los ángeles, porque yo estoy en el cielo. Pues a mí no me dice eso en la Biblia. A mí no me dice eso en la Biblia. A mí no me enseña eso en la Biblia. A mí no me enseña la palabra que yo no nací para eso. Yo no nací para eso. Yo soy salmista. Yo soy profeta. No. Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene una misión, y es llevar el evangelio del reino a toda criatura, a toda nación, y bautizarlos en el nombre de ¿quién? De Yeshua. Esa es nuestra misión. Y tenemos que empezar en casa y con la gente que está en nuestro alrededor. Que a muy poco tiempo, es lo que yo opino, para que empiecen a suceder un montón de eventos que yo no sé ni siquiera si vamos a tener la oportunidad de congregarnos. Es más, le voy a decir una cosa: es muy posible que todas las enseñanzas y todo lo que está ahí en internet, todo eso se lo van a apiar. Todo eso se lo van a apiar, si ya se lo están apiando. Y dijo, apiando, del verbo quitar. Sí, ya está pasando. Y como decía un hermano, ¿cómo hago? ¿Cómo le hago? Le digo, bájate una aplicación y comienza a escribir las notas y comience, dele. Porque mis hermanos, no se trata, yo no puedo depender de nadie más. La palabra está viva y es eficaz y está en nosotros. Esa gente se van a volver locos, porque sabe que en este tiempo que viene el Espíritu Santo va a hacer que nosotros hablemos hasta por las orejas, así como Esteban. ¿Nunca ha escuchado el discurso de Esteban? Todo completo, así, leyéndolo en voz alta. Usted se queda. Esteban dio una cátedra, dijo el otro, dijo el estudioso, una cátedra de cómo el Señor dio la libertad del Mesías desde Abraham. Y se los hizo. ¿Y sabe qué hizo la gente? Se arrepintió y lloró. No, lo mataron ahí mismo, lo apedrearon. Y a veces nos agüeamos porque no me escucha la gente que yo lo estoy predicando. Nadie lo ha apedreado todavía. Pues sí, gloria a Dios. Si se lo apedrean, quítese las rocas y hágalas de Pablo, porque muchas veces, en muchos momentos, eso es lo que recibimos, una pedrada. ¿Y qué? ¿Y qué? Usted está esperando que le traigan ahí, que le aplaudan. Vamos, páselo, porque le vamos a dar un premio, ¿no, mis hermanos? El premio es estar con el Mesías esos 1000 años.
El premio es obedecer y estar en ese mar de vidrio y poder llegar y verme ahí. Usted sabe. Es más, ¿sabe qué dicen los teólogos y la gente que sabe esto? Que dicen que, o sea, esto era tal la magnitud que era el mar de bronce que construyó Salomón, que alrededor, hacia alrededor de la estructura, como era de bronce y era agua y el sol pegaba, alrededor donde ellos caminaban se podían ver todos de pies a cabeza. Y es que tal vez usted no sepa, pero los sacerdotes entraban a presentar igual, gloria a Dios. Pero si no estaban preparados, nada más y lo sacaban, porque si no estaba listo. Y esa es la parte. Yo creo, o sea, a mí me habla del mar de vidrio y me veo el mar de vidrio, me habla de los que triunfaron, me habla del sacerdocio, y cuando yo veo estas cosas, el templo se llena del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. ¿Cuánto tiempo dura la ira de Dios entonces? ¿Cuánto tiempo dura la ira de Dios? ¿Ah? La ira de Dios, no la gran tribulación ni la tribulación. ¿Cuánto tiempo dura la tribulación? No, la ira de Dios. Los victoriosos en este mar son ese sacerdocio que gobernará con Yeshua. Y usted y yo tenemos una invitación. Y no crea, porque yo estoy aquí parado, ya tengo ahí el campo y ahí ya lo tengo apartado, ¿verdad? No, mis hermanos, no. Es que esto es de todos los días. Esto es de todos los días. Hasta que el Señor venga. Vea lo que dice Efesios. Maridos, amad vuestras mujeres, así como el Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Yo creo que nos va a quedar más claro ese pasaje, ¿eh? Dice, y habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, como los sacerdotes, no podían tener ninguna mancha, ni arrugada, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esta señal tenemos los que han alcanzado la victoria, un mar de vidrio mezclado con fuego, y luego aparece en el templo, se llenó de humo por la gloria de Dios. El templo se llenó del humo por la gloria de Dios, o sea, la Shekinah, la gloria del Padre, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido la ira, las plagas. Entonces, se llena el templo del humo. Le leo otro pasaje bíblico, 2 de Crónicas, capítulo 5, Antiguo Testamento. 2 de Crónicas, capítulo 5. Oiga lo que dice, versículo 12. Y los levitas, cantores, y todos los de Asaf, los de Emán y los de Jetudún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para la hora de dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos y le daban gloria a Dios y le damos gloria a Dios, ¿sabe qué pasó? Y alababan y decían: Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová se llenó de la Shekinah de Dios. Mientras el pueblo hacía ¿qué? Adoraban y exaltaban. Y oiga muy bien, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar. Tuvieron que salir por causa de la nube, porque la gloria, la Shekinah del Señor había llenado la casa. Ah, qué interesante. ¿Sabe qué se dio eso? En Crónicas. Ese es el primer día cuando el arca entra al lugar santísimo en el templo. Pasa lo que va a pasar en el libro de Revelación, cuando se muestra el arca. ¿Se acuerda que lo vimos antes? Lo mismo, va a entrar la Shekinah de Dios, porque se sabe que el templo que hay en el cielo, todo lo que se hizo, se lo dio a Dios a Moisés como una copia de lo que él vio, ¿verdad? Y Moisés, ¿qué vio? Moisés no vio tele, Moisés vio lo que estaba hecho.
Y entonces, durante este tiempo en Crónicas, cuando se ingresa el arca por primera vez al lugar santísimo, los sacerdotes tenían que salir, porque la Shekinah, la gloria de Dios, llenó. ¿Qué va a pasar? Como dice Apocalipsis, dice que se va a abrir en el cielo una señal y se va a ver el arca. El arca. Mis hermanos, eso usted y yo lo vamos a ver. Ah, no, yo pensé que estaban contentos. Hoy sí, vamos a ver el arca. Oiga, pero vea qué interesante. Normalmente los sacerdotes no podían estar en el templo, ¿sí o no? En el lugar santísimo. No podían estar. Los sacerdotes tenían un calendario para poder entrar al templo. Y resulta ser que ese día, por alguna razón, hay una sección de la regla. ¿Todos están purificados? Sí. Ellos están dentro del templo. Para repetir eso. En Crónicas, cuando se mete el arca al templo por primera vez, no había un sacerdote, estaban los sacerdotes dentro del templo. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes dentro del templo? ¿Era eso profético? Porque solamente era un sacerdote. ¿Qué pasó aquí? Hubo una sección de la regla. Por eso los sacerdotes dicen que tuvieron que salir del templo, porque la Shekinah, la gloria de Dios, entró. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? La Shekinah está, y están todos los sacerdotes más bien afuera esperando entrar. Oh, mi hermano, ¿está usted listo para entrar a la pura presencia de la Shekinah del Padre? ¡Ya bárbaro, mi hermano! ¡Qué bueno se puso esto! No podían los sacerdotes estar allí. Los sacerdotes, no el sacerdote, para ministrar por causa de la nube, o sea, la Shekinah del Padre, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Qué pasó en el templo? En Apocalipsis, la gloria había llegado y no podía entrar nadie hasta que pasara la ira. Entonces, esta es la Shekinah, la gloria del Señor. Esta es la nube que estuvo con Israel en el desierto. Y es la que va a estar con el Israel en el desierto que viene en Apocalipsis. Porque dice que se le fue allá un lugar al Israel en Apocalipsis. ¿Sabe quién va a estar con nosotros en este tiempo? La misma presencia del Padre. Esta es la misma gloria del Padre que le habló a Israel, Éxodo 16:10. Esta es la misma gloria del Padre que estuvo junto a la puerta del tabernáculo, Éxodo 33:9-10. Esta es la misma gloria del Padre que se apareció el sumo sacerdote en el lugar santo dentro del velo, Levítico 16:2. Esta es la misma gloria que vio Ezequiel, la que llenaba el templo del Padre con el resplandor de su Shekinah, Ezequiel 10:4. Esta es la misma Shekinah que se le presentó a Yeshua. What? Yes. Oiga lo que dice Lucas 9:34-35. Mientras él decía esto, vino una nube, ahí no es nube, una Shekinah, una gloria que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, Aed oíd. ¡Qué manera! La misma Shekinah del Antiguo Testamento es la misma Shekinah que se le revela a los discípulos. Ahí es cuando Pedro llega y está en la gloria y le dice: ya, Señor, si quieren nos hacemos unas enramadas, porque era el tiempo de tabernáculos, para quedarnos aquí. ¿Y cuál pierde? Gloria a Dios. ¿Quién no va a desear eso? Y la gente critica a Pedro porque dijo eso. Si yo hubiera estado ahí, imagínense, usted sabe lo que es estar en la misma presencia, en la gloria del Padre. Mis hermanos, pero dice, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido ¿qué? Las 7 plagas de los 7 ángeles. Hay un receso para que se cumpla lo que está escrito en cuanto a la ira del Padre. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios, la Shekinah del Padre, y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Se tiene que cumplir la ira de Dios. La ira de Dios es parte de su personalidad y parte de lo que va a vivir esta tierra. Lo que esperamos es que usted y yo no la vivamos. Lo que yo espero es que nuestros hijos que están ahí no la vivan.
Ellos no nacieron para vivir en la ira de Dios. Ellos nacieron, tenemos la opción, o nos preparamos para la Shekinah de Dios, o nos preparamos para la ira de Dios. ¿Qué queremos? Are you ready? Oí una gran voz que decía desde el templo, los 7 ángeles, id. Apocalipsis 16:1. Oiga lo que dice, el capítulo que vamos a ver en la próxima enseñanza. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En la ira no está el pueblo de Dios. Resumen. Desde que iniciamos este estudio exhaustivo, y no porque yo me lo invento, sino porque está en la palabra. Primer sello, caballo blanco, el engaño. Segundo sello, caballo bermejo, la guerra. Tercer sello, caballo negro, que es hambruna y escasez. Oiga lo que viene para la tierra en los próximos años, para la gente que dice que vamos a volver a la normalidad. Caballo amarillo, pestilencia y mortandad. Quinto sello, martirio y clamor a los que obedecen los mandamientos. Sexto sello, van a haber señales celestiales. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como silicio. ¿Se acuerdan ese? Luego viene el tiempo de los sellados. Y luego viene el séptimo sello, y con el séptimo sello, las 7 trompetas. Y mis hermanos, nunca en la revelación, en el libro de la revelación, porque así se llama Apocalipsis, del evangelio del Mesías, porque el Mesías es el que da este evangelio, este anuncio, nunca se menciona la venida del Señor sino hasta el capítulo 14. Y ese capítulo lo que me habla es de la cosecha, de la mies, el cereal, y de la cosecha de las uvas para la ira. ¿Estamos listos? Porque bíblicamente, y como lo decíamos, inclusive vaya busque usted, y no lo digo de mala manera, para enseñarle a otros, tómelo de la manera correcta. Porque la gente que está esperando un rapto se van a llevar una gran sorpresa. Y esas personas que no se están preparando tienen que prepararse, y lo primero es espiritualmente. Yo sé que Dios va a hacer que gente tenga terrenos para que puedan cosechar cosas. Gloria a Dios. Y ya Dios está moviendo, inclusive gente que no conoce, pero tienen temor de Dios y lo están haciendo. Eso va a pasar. Acuérdense que el tercer sello es escasez de hambre en toda la tierra. Y Dios va a tener a su remanente, va a abrirle puertas para que se alimente de una manera, de alguna manera. ¿Tengo yo que hacer algo? Porque hay gente que se vuelve preppers. ¿Sabe qué es eso? Se preparan para toda la guerra y para todo lo que viene, pero no se preparan espiritualmente. Que sea equitativa la preparación. Nada hacemos con ir a defender la tierra y defender todo y defender todos nuestros derechos cuando lo espiritual lo estoy abandonando. Cuando lo que Dios a mí me llamó a hacer, no lo estoy haciendo. ¿Usted cree que yo no me preocupo por a veces las cosas de la cosecha y demás? Hay momentos que no hay tiempo. Yo le digo, papá, no quiero ser un mal administrador del tiempo, pero Padre, te pido que si en algún momento falta algo en esta tierra, tú abras puertas de bendición, y Dios lo va a hacer, porque hay un remanente en esta tierra, mis hermanos. Y nos estamos preparando para la Shekinah del Padre, o nos estamos preparando para la ira del Padre. Que Dios nos guarde. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero ¿sabe cuál es este pasaje que me retumbaba hoy? Muchos son llamados y pocos son escogidos. Padre, te oramos en esta noche para que cada persona aquí que está, seas tú ministrándole, Padre. Padre, oramos para que la Shekinah tuya, Padre,
como dijo el mismo Moisés. Pongámonos de pie un segundito. Así como dijo el mismo Moisés, Padre. Como dijo el mismo Moisés, Padre, si tú no vas delante de nosotros, no voy a dar un paso. No vamos a dar un paso. Y oramos, Padre, para que podamos tener discernimiento en estos tiempos, para prepararnos, para quitarnos cualquier cosa. Mis hermanos, oiga, mi hermano, mi hermana que me escucha, no se sienta ofendido, ofendida si algo que se dijo te tocó algo, no se preocupe. Dios nos llama a salir de Babilonia, y hay muchas cosas que hemos heredado que fueron mentiras, así lo dice la Escritura. Pero hoy tenemos la bendición de tener la Escritura y la libertad de poder decir: Señor, soy libre, yo y mi casa te serviremos a ti. Pero Padre, permíteme, porque cuando yo leo y estudio Apocalipsis, el libro de la Revelación, lo que veo una y otra vez es que va a haber un testimonio de aquellos que te siguen, que es guardar los mandamientos. Papá, ayúdame a guardar tus mandamientos. Ayúdame a estar contigo en este tiempo. Ayúdame a prepararme, Padre, a no ser de piedra de tropiezo para otros, más bien. Ayúdame, Padre, a ser un reconciliador y a llevar tu palabra. Pero también cuando tenga que llevar ese evangelio que a la gente no le gusta, que es la verdad, ayúdame a llevar solamente tu verdad, solamente tu palabra, solamente tu escritura. Padre, oramos en el nombre de Yeshua y te pedimos en esta noche: guárdanos, ayúdanos a ser, Padre, queremos ser mies, queremos prepararnos para ese sacerdocio y estar ahí frente a ese mar y poder ver nuestras vestiduras, Padre, y querer estar, y añoramos tu Shekinah, tu gloria. Yeshua, gracias por tu sangre, gracias porque tú eres el único digno de abrir estos sellos, como dice tu palabra. Gracias por esa muerte, gracias por esa resurrección. Ten misericordia de las familias, ten misericordia de nuestras vidas, Padre, y ayúdanos en este tiempo que viene, a volvernos a tu escritura, a volvernos a tu palabra, a volvernos a tus mandamientos, que son vida, y esos son los que nos lavan y nos limpian.